Zacarías, capítulo 3, y vamos a leer los 10 versículos. ¿Ya? Vamos a leer los 10 versículos. Vamos a meditar en esta palabra del Señor. Ya, así como cantamos, también podemos confirmar la palabra. Dice así: en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Qué tremendo, vamos a leer de nuevo. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué, diciendo: así dice Jehová de los ejércitos: si anduviereis por mis caminos y si guardareis mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa. También guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos. Y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darle gracias por darnos este gran privilegio, mi Dios eterno, de poder meditar en su palabra, mi Dios. Padre mío, mi Señor, coloque en nosotros, Padre mío, la disposición, el anhelo, Padre mío, de poder recibir su palabra, mi Dios. Háblenos por misericordia, no para acumular información, sino que, Padre mío, para poder vivir de acuerdo a su palabra. Gracias, Padre mío, por esta hermosa lectura de Zacarías capítulo 3. Gracias porque su palabra es viva y eficaz. Padre mío, ministrenos con su palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Para siempre. Amén. Recibamos nuestro asiento. Mis queridos hermanos, como hemos explicado ya en otra oportunidad, ya estamos en el capítulo 3. Y este relato está marcado por allí cerca del año 520 al 500 antes de Cristo. Ya corresponde al periodo de la vuelta de los judíos a Jerusalén. Y ese retorno a Jerusalén tenía como prioridad, en primer término, restaurar el templo. Recordemos que el templo estaba sumamente deteriorado desde tiempos de Nabucodonosor. Entonces, lo primero que tenían que hacer los judíos era restaurar el templo, restaurar sus dependencias. En segundo lugar, tenían que restaurar
los muros. Ya en segundo lugar tenían que restaurar los muros allá en Jerusalén. Y en tercer lugar se tenía que restaurar la ciudad en sí. Ya, todo lo que tenía que ver con la estructura de la ciudad, para que volviese a haber una vida cotidiana lo más común posible. Pero había un cuarto elemento que de por sí era esencial, que no solamente había que restaurar el templo, sino que había que restaurar el servicio en el templo. Porque podía estar la restauración física, se limpió, se adornó, se purificó, pero si no se restablecía el culto, es decir, la liturgia, si no se restablecía, entre otras cosas, por ejemplo, el sacrificio en el altar, al final no iba a servir de nada. Es como, por ejemplo, algunas iglesias que hoy se ven en Europa, especialmente en los países nórdicos y escandinavos, templos evangélicos, que el día de hoy algunos son discotecas, otros son museos, otros, por ejemplo, yo hace tiempo atrás vi un templo protestante que ahora estaba acondicionado para un mall. Imagínense un lugar, claro, la gente feliz, contenta, mirando por dentro. Incluso en este templo mall había un sector habilitado para que la gente fuera a orar. Ya, o sea, por ejemplo, acá habían tiendas, allí tenían unos restaurantes, la gente fascinada mirando la arquitectura, que era una arquitectura pero extraordinaria. Y tenía un sector, digamos, que era el sector como donde estaba el púlpito, donde la gente de repente iba y se ponía supuestamente a orar o a tener una especie de relación con Dios, según los criterios de ellos. Entonces, nos sirve cuando hay un templo edificado, pero no hay un culto. El culto es el que le da vida. El culto es el que le da la razón de ser a ese lugar. ¿Me entiende? Entonces, tenía que restablecerse la liturgia y el culto. Pero sobre todo eso, lo que buscaban precisamente todos los profetas, y en especial en el periodo de la reconstrucción del templo, era restablecer la comunión con Dios. La comunión con Dios en cada persona. Porque incluso puede restablecerse una liturgia, por ejemplo, en un culto, en un templo, y aún así la gente que asista allí no tenga relación con Dios. Pueden ir al culto, pueden cantar, pueden predicar, pueden hacer un rato la oración, pero eso no significa que esas personas tienen una relación con Dios. Entonces, aquí hay varios elementos que podemos verlo en el profeta Ageo, en el profeta Zacarías, y así en todos estos profetas del periodo de la restauración del templo, que fue conocido como el templo de Zorobabel. Entonces, se tenía que restaurar el templo, se tenían que restaurar los muros, se tenía que restaurar la ciudad en sí, se tenía que restaurar, 4, la liturgia, ¿cierto? Pero había algo superior que era restaurar, que era restablecer la relación con Dios. O sea, si estos 4 ítems estaban presentes, pero finalmente las personas no habían restablecido su comunión con Dios, todo lo otro perdía el sentido real, y es lamentablemente lo que se ve, por ejemplo, en los fariseos. Los fariseos tenían muchas cosas positivas, pero ya no tenían una real relación con Dios, genuina relación con Dios. ¿Se acuerda ese texto cuando el Señor ilustra en la parábola que ellos, ¿qué es lo que estaban haciendo? El fariseo dice que oraba consigo mismo. O sea, ya su oración era tan vacía que él no oraba a Dios, sino que él mismo se estaba autoministrando. Entonces, alguien puede tener una apariencia de piedad, pero en el caso efectivo, en el ejercicio, posiblemente esa persona no tenga ninguna relación con Dios. Entonces, Zacarías, por el Espíritu, quiere precisamente incentivar al pueblo de Dios a que restablezca su comunión con Dios. Por ejemplo, hay autores de la Reforma, entre ellos Lucanius, comentando este periodo, nos señala, entre otras cosas, que Zacarías, evidentemente que reprende, por ejemplo, si vamos viendo otros libros que nosotros hemos estudiado,
Ya para los hermanos que en algún momento vean este en vivo, nosotros hemos ido estudiando capítulo por capítulo de diferentes libros proféticos mayores y menores, y hay un elemento primordial dentro de los profetas que es reprender. O sea, se habla de la ira de Dios, se habla del juicio de Dios, se habla del castigo de Dios, y ese es un hecho real. Pero Zacarías no solo tiene una palabra fuerte, sino que el mismo Zacarías, por ejemplo, vimos también en el libro de Habacuc, ¿se acuerdan que leímos capítulo 1, 2 y 3? Donde Habacuc pide que Dios haga justicia, que derrame su juicio, y después el juicio de Dios se da cuenta que es fulminante, es fuertísimo. Entonces, en Zacarías vemos un elemento primordial que nos comenta Lucanius, que es el motivar a ese pequeño remanente que sí quiere hacer bien las cosas, ¿ya? Porque por lo general los que quieren hacer bien las cosas con Dios siempre son un remanente, ¿ya? Por lo general estos estereotipos de que, por ejemplo, hay una iglesia que todos son consagrados, eso de repente tiene que despertarnos por lo menos el análisis, porque en general pueden haber excepciones, en general pueden haber iglesias numerosas, medianas o pequeñas, pero que en realidad siempre vaya a haber un remanente, aunque aparentemente todos estén buscando. Puede haber alguna excepción donde efectivamente hay un pueblo que estén buscando, que esté en una unidad tremenda, como sucedió en Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 2, pero eso sería como una excepción a la regla, ¿ya? Entonces Zacarías es el que anima al remanente, a ese remanente que quiere cumplir. ¿Se acuerdan que mencionábamos estos 5 tópicos? Estos 5 ítems quieren cumplirlo, y sobre todo el último punto, que es restablecer, que es incentivar, que es ser constante en la comunión con Dios. Cuando ellos quisieron restaurar el templo, ¿qué es lo que tuvieron? Oposición. Cuando quisieron restaurar los muros, ¿qué es lo que tuvieron? Oposición. Cuando quisieron construir la ciudad, ahí tuvieron un poco menos de oposición, por la sencilla razón de que el maligno no levantó oposición, porque si hay alguien que es inteligente, que el Señor lo reprenda, es el maligno. El maligno vio que se dedicaron a trabajar en sus propias casas, y al maligno le gustó porque se descuidaron de el templo, se descuidaron de restaurar la liturgia, se descuidaron de qué, de su relación con Dios. Es como, por ejemplo, cuando el maligno deja que haya gente que tome hora extra en el trabajo y que falta a los cultos. El maligno no se va a oponer a eso si esa persona deja de ir a la iglesia, si esa persona deja de predicar, si esa persona deja de estar en lo de Dios. El maligno no se va a oponer a eso. ¿Por qué? Porque está como distrayendo una carnada para la persona. Entonces el maligno sabe en qué sentido o en qué área él puede tratar de sacar ventaja y que el Señor lo reprenda. Es por eso que Pablo dice, para que Satanás no gane ventaja. O sea, si hay alguien que es inteligente, que puede con un mínimo de espacio que usted le dé, él puede sacar ventaja y que el Señor lo reprenda. Entonces, lo de Dios, cuando queremos estar en lo de Dios, frecuentemente, ¿qué es lo que va a haber? Oposición. ¿Ya? Esta concepción que tienen algunos de que, bueno, si es de Dios no va a haber oposición, eso no tiene fundamento bíblico. ¿Ya? De hecho, si hay alguien que tuvo oposición en su ministerio, ¿quién fue? El Señor Jesucristo. O me van a decir ustedes que los fariseos le andaban diciendo, sigue enseñándonos. No, se oponían los fariseos, se opusieron los saduceos, se opusieron los herodianos, se opuso Pilato representando el imperio romano. O sea, hubo una constante oposición. Entonces nosotros no debemos pensar, no, si es de Dios, no va a haber oposición. No, ese no es un pensamiento bíblico. Un pensamiento bíblico es, si hay oposición y es de Dios, tengo que permanecer hasta que Dios me dé la victoria. Entonces Zacarías, ¿qué es lo que hizo? Y esto es lo que explica Lucanius, que constantemente no solo fue el profeta que denunció, que arrepintió, sino que también fue el profeta que animó y sobre todo a ese pequeño remanente que quería hacer la voluntad de Dios, que quería consagrarse a Dios.
Entonces, en este capítulo 3, ya entrando precisamente en este capítulo 3, vemos que, bueno, yo creo que también consideremos esto, que hay veces que hay que reprender. Hay veces que hay que reprender. Dice el apóstol Pablo que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. ¿Ya? O sea, la palabra me tiene que corregir. Y después, ¿qué es lo que dice? Para instruir. Y esta palabra instruir también en griego significa formar. Darle forma, en este caso, darle forma al nuevo creyente. Pero ve que tiene que estar ese aspecto de exhortar, porque la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Y hay otro texto que habla acerca de que la profecía, entre otros tópicos, también es para exhortar. Entonces, también tiene que estar este elemento de que cuando nosotros veamos a alguien que verdaderamente ama a Dios y que está cansado, porque ¿quién podría decir acá que no está cansado? Hay veces que uno está cansado. Está cansado de repente como en su carnal, o sea, no en su carnal, en su humanidad, como de, chuta, el día me gustaría no ir al culto, me gustaría quedarme en la casa, me gustaría quedar descansándome, y a lo mejor no es que ande en la carne, sino que realmente está cansado físicamente. Trabajó, de repente tiene unas pruebas tremendas, y tenemos que entender que esa persona necesita una palabra de ánimo, hay que seguir adelante. ¿Ya? Porque el Evangelio tampoco es una cosa que digamos que estamos en un jardín de rosa. ¿Por qué? Porque aquí mismo Zacarías en el capítulo 3, aunque el Evangelio es una bendición, es una maravilla, tenemos un enemigo. Y aquí en Zacarías capítulo 3 se nos menciona este enemigo y que Jehová lo reprenda. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Ya todo esto ocurre en un contexto de una visión. Zacarías tiene la bendición de estar de pie. ¿Te acuerdas que estudiamos, Francesca, el día domingo aquí en la tarde? Le pasamos el dato nuevamente. Estamos en las tardes aquí orando. Y Zacarías, el profeta, que estando despierto ve cosas. Esto es realmente impresionante. Ya, porque por ejemplo yo por misericordia teníamos sueños que son proféticos, sueños que Dios me muestra cosas de personas y yo veo que después se cumple. Pero yo no he tenido esa experiencia de estar despierto y de repente ¡bum! Ya, y ver cosas y no es que esté soñando porque estoy despierto, o sea, tendría que estar despierto. Por ejemplo, tenemos el caso en la Escritura no solamente de Zacarías, tenemos el caso, por ejemplo, de Pedro, también que tuvo un éxtasis. Tenemos el caso, o sea, todas estas experiencias sobrenaturales, nosotros como pentecostales continuistas, es decir, que creemos en el actuar vigente de Dios, creemos que Dios puede hablar en sueños, pues Dios puede hablar en visión, Dios puede tomar a una persona y darme una palabra de profecía. Ahora, yo soy el que tengo que examinar eso y evaluarlo a la luz de la Biblia si es de Dios. En este caso, Zacarías tiene esta visión, donde Dios le muestra al líder, en ese momento había un líder en el judaísmo. ¿Quién era el líder? Josué. Josué, que era el sumo sacerdote. Me mostró, ¿te das cuenta? Me mostró. O sea, él entendió que esto era algo espiritual. Dios le estaba mostrando eso. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Nosotros sabemos que el ángel de Jehová, ¿quién es? El Señor Jesucristo antes de su encarnación, ¿ya? No siempre cuando diga ángel implica que está hablando de Jesús, no, porque hay veces que está hablando de un ángel cualquiera, hay otras veces que está hablando del arcángel Miguel. ¿Te acuerdas que un día hablamos que los testigos de Jehová decían que el arcángel Miguel, claro, no me recuerdo si eran los testigos de Jehová o los adventistas, no sé si alguien se recuerda, ¿quién era? Los adventistas decían, tanta secta, oye, decían que el arcángel Miguel era el Señor Jesús, una cosa que nosotros evidentemente que no creemos, aunque con el tiempo los adventistas después terminaron diciendo que no, que en realidad ellos aceptaban que el arcángel Miguel era una cosa y Jesús era la segunda persona de la Trinidad. Pero los testigos de Jehová hasta la fecha hoy día creen que
el ángel Miguel, el arcángel Miguel es el Señor Jesús. Sabemos que eso es una falacia total. Pero aquí cuando la Escritura habla del ángel de Jehová, se está refiriendo a el Mesías, ya al Señor Jesucristo antes de su encarnación. A eso teológicamente se le llama la preexistencia del Verbo, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y mira lo que dice acá. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Hay una acción del enemigo y por consiguiente de los demonios, es que ellos se dedican a acusar a los cristianos. ¿Ya? O sea, el enemigo nunca te va a guardar un secreto. ¿Ya? Por ejemplo, si tú pecaste, si tú fallaste, si tú hiciste algo malo en contra de Dios, el enemigo no va a decir, chuta, esto no lo voy a exponer, este se cayó secretamente, este hizo tal pecado, no, esto lo vamos a mantener en estricto secreto para guardar su testimonio. Mentira, va a hacer todas las cosas para exponerte. Y lo primero que va a hacer, va a ir a decirle a Dios, le va a decir a Dios, mira, ahí está el cristiano. Ahí está el Hijo de Dios, ahí está el creyente, ahí está el que predica, ahí está el que canta, ahí está el que preside. Mira lo que es. Saquen ustedes la cuenta que, por ejemplo, Jimmy Swaggart, que no me recuerdo hace cuántos días él falleció, pero no fue hace tantos días. ¿Cuánto le ha sido? Como una semana atrás o algo así. Y él tuvo, por lo menos por lo que se sabe, 2 caídas más o menos complicadas en el ámbito ético, pero que fue hace cualquier año atrás. Y sabe que el varón murió hace poco y la gente, hasta los mundanos en la radio, en la televisión, sacándole en cara las 2 caídas que había tenido. ¿Significa que nosotros íbamos a aplaudirle? No, porque el pecado no se le aplaude a nadie, como no me tienen que aplaudir a mí ni le tienen que aplaudir a ustedes sus propios pecados. Pero se da cuenta que la gente ni pensó las almas que se ganó, la gente que fue tocada por el ministerio que Dios le dio a él. ¿Quién estaba detrás de la prensa, de la televisión, de todo aquello? ¿Quién estaba? El diablo acusando a ese creyente. O sea, no puedes, ni debo yo, olvidar que hay alguien que está buscando mi error. Hay alguien que está buscando tu error. Hay alguien que está buscando tu pecado, tu caída. Y si puede hacer un asesinato de imagen, el diablo lo va a hacer. O sea, si puede ponerte el pie encima, él lo va a tratar de realizar y que el Señor lo reprenda. Amén. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. En hebreo, Satán, traducido al español como Satanás. ¿Qué significa Satán? Satanás, ¿qué significa? El adversario, el oponente. O sea, él está en contra tuya. O sea, cada vez que nosotros leemos la palabra Satanás, ¿eso qué significa? Mi oponente, mi adversario, mi enemigo. O sea, esa persona que sabemos que es un ángel caído, no está buscando mi bien, está contra lo que yo quiero hacer. Quiero orar, él está contra mi oración. Quiero presentar ayuno, él está contra mi ayuno. Quiero congregarme bien, él está contra esa determinación de congregarme bien. Quiero ir a predicar, el diablo está contra, digamos, que yo tome en serio la predicación. O sea, el maligno va a estar siempre en contra de lo que yo quiera hacer para Dios. Entonces, nosotros debemos entender esto de que va a haber una contraparte a lo que nosotros queramos hacer para Dios. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 12. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 12. Imagínense usted, hermano, que hay gente que cree que Satanás no existe. Habiendo textos pero tan claros como este. Niegan la existencia de Satanás. ¿Qué es lo que dicen? Es un mito babilónico, es un mito caldeo, es un mito persa. No aceptan lo que dice la misma Biblia de manera tan clara. Apocalipsis 12:10 dice la Escritura: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, su Mesías, porque ha lanzado fuera
el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¡Ay, qué tremendo, hermano! ¿Te das cuenta, no? ¿Te das cuenta que es el oficio de él? Porque ha lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. A partir de esto hay muchos teólogos que sostienen que, entre otras cosas, una de las más grandes luchas que tuvo Pedro al momento de haber caído fue precisamente esa lucha emocional que posiblemente tuvo luego que cayó. Porque Jesús le vaticinó, ¿cierto? Le dijo, tú me vas a negar, va a suceder esto y esto y esto. Entonces cuando Pedro lo niega, se cumple la palabra profética. Los teólogos dicen que en ese intertanto, cuando él dice que lloró amargamente, en ese momento él debió de haber tenido una lucha tremenda. Una lucha psicológica tremenda. Mis amados hermanos, había traicionado al Mesías. Ahora, ¿qué lo sostuvo? La palabra, porque Cristo ya le había vaticinado eso. Pero Cristo también le había vaticinado, ¿qué cosa? ¿Se acuerdan o no? Jesús le dijo, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. O sea, el Señor le estaba diciendo, Pedro, me vas a fallar, vas a caer, pero yo te quiero decir que yo no te voy a dejar abandonado. Y él se tomó esa palabra. Pero ¿cómo habrá sido la lucha emocional? Tremenda. ¿Por qué? Porque Satanás, el diablo, es el acusador. ¿Cuántas personas no pueden volver a la iglesia precisamente porque Satanás lo ha acusado? Porque pecaron aquí, pecaron allá, hicieron esto, estuvieron metidos incluso hasta en un escándalo. Y tienen el deseo de restaurarse, de ir a la iglesia, pero Satanás, ¿qué es lo que hace? Les pone vergüenza. Dice, ¿cómo ir al culto? Mira lo que hiciste, cómo has actuado. ¿Por qué? Porque el enemigo nunca te va a decir, siga adelante, Dios te perdona. No, siempre va a colocar un sentimiento de profunda culpabilidad, no de perdón. En cambio, el Espíritu Santo, más que colocar simple culpabilidad, el Espíritu Santo coloca convicción de pecado. Y esa convicción de pecado luego te lleva ¿a qué? Al arrepentimiento. Y ese arrepentimiento, cuando es en Dios, obra en ti una tristeza, pero esta tristeza es según Dios. Y esta tristeza que es según Dios te lleva a decir, chuta, le fallaba a Dios, pero Dios me puede perdonar, pero Dios me puede levantar, pero Dios es perdonador y Dios te levanta. O sea, la convicción que obra Dios es una convicción finalmente para provocar en nosotros una liberación. En cambio, Satanás, a la gente que acusa, nunca le da la salida. Siempre los deja cautivos psicológicamente, haciéndoles creer que Dios no los va a ayudar. ¡Qué tremendo! Entonces imagínate a quién estaba acusando en este caso, el diablo mentiroso. Satanás estaba acusando ¿a quién? Al sumo sacerdote. O sea, te das cuenta que el maligno no va a distinguir si es un predicador. No, yo no me meto con este. ¿Por qué? Porque es un obispo. No, es lo mismo eso. Aquí está acusando ¿a quién? Al sumo sacerdote. Al sumo sacerdote. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es esto un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Unos teólogos protestantes mencionan aquí que el odio fuerte, que el Señor lo reprenda, de Satanás en contra de Josué, no era solamente porque era Josué, sino que porque Josué era el sumo sacerdote, es decir, estaba en el lugar de representante de Israel frente a Dios. Entonces odiaba a Josué. No estamos hablando del Josué, digamos, del Josué que se habla en tiempos de Moisés. Estamos hablando de una persona que vivió muchos años
después. Y este Josué era el sumo sacerdote, es decir, era el representante delante de Dios, ya representando al pueblo de Israel. Entonces, Satanás odiaba a Josué, no tanto por la persona en sí que era él, evidentemente que si era una persona consagrada lo iba a odiar, pero no solo por eso, sino que por el rol que él cumplía de intercesor, mediador, era el que mediaba entre Dios y el pueblo de Israel. Entonces, Satanás sabía que si acusaba al líder, eso iba a generar un efecto en cadena. Yo quiero que nosotros nos detengamos por un breve momento precisamente en esto. Si hay alguien ya al cual quiere derribar el diablo y que el Señor lo reprenda, es precisamente a los líderes, a los pastores, a los obispos. Con esto no estoy diciendo que los hermanos en general no sean objeto de los asedios del maligno y que el Señor lo reprenda. El maligno junto a los demonios quieren derribar a cualquier persona, pero especialmente a los que predican, especialmente a los que están en la obra de Dios, especialmente a los que se disponen en la obra de Dios. Hermano Richard, al tibio no le da bola, o como diríamos en Chile. Si ese ya está en la carne, ya está turbado, perdido. ¿Qué es lo que quiere hacer el maligno? Irse en contra de las personas que están presidiendo y que sobre ellos hay una tremenda responsabilidad. Ahora, pensemos nosotros, ¿hasta qué punto nosotros verdaderamente estamos orando por aquellos que están siendo nuestros líderes, que están siendo nuestros guías, que están siendo nuestros Josué? ¿Hemos pensado el peso que está sobre ellos? ¿El peso que hay sobre sus hombros? ¿Consideramos de que el maligno de una u otra manera va a querer derribar a esa persona? ¿Consideramos cuán importante es que nosotros podamos estar en intercesión por ellos? Imagínate la tremenda lucha que estaba teniendo en este caso Josué. Y no sabemos al respecto si es que Josué era consciente de esto. No sabemos, tal vez sentía espiritualmente una lucha, una adversidad, pero sí sabemos en este caso que Zacarías a Zacarías se le había mostrado esta visión tan extraordinaria. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitarle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, si anduviereis por mis caminos, y si guardareis mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. O sea, te das cuenta que Dios le exige, entre otras cosas, andar en los caminos de Dios y obedecer su palabra. ¿Eso qué es lo que iba a provocar? Que él iba a tener un lugar de autoridad en el templo de Dios. O sea, Dios le exigió a Josué, Dios lo perdonó, Dios lo lavó, Dios lo redimió, pero Dios también le dice: ahora tú tienes que andar en mis caminos y tienes que obedecer mi palabra. O sea, cuando Dios también hace una obra en nosotros, nos pide mínimo que luego nos comprometamos con su camino.
A nosotros nos gusta que Dios nos perdone, que Dios nos lave, que Dios quite nuestro pecado, que Dios nos coloque vestiduras, pero no nos queremos comprometer con Dios luego de esa redención. Entonces debemos tener esta conciencia, especialmente por la obra que ha hecho Cristo en nosotros. Cristo nos ha perdonado, Cristo nos ha lavado, entonces ahora nosotros tenemos que tener compromiso con el camino de Dios y con los mandamientos de Dios, ¿ya? Hay un sentimiento que se llama, o un movimiento, más bien dicho, que también es un sentir, que es este movimiento antinomialista. ¿Ya? ¿Y qué es el antinomialismo? Es un movimiento que está en contra de la ley de Dios. Son evangélicos, supuestamente, pero ellos dicen, no hay por qué guardar la ley de Dios. ¿Y por qué? Porque estamos en la gracia. Entonces tratan de hacer una antítesis entre gracia y mandamiento de Dios. Para ellos, ya que Dios nos salvó por gracia, entonces no debemos guardar sus mandamientos, o estamos liberados de guardar sus mandamientos, o podemos prescindir de guardar sus mandamientos. En cambio, constantemente vemos en la Escritura cómo Jesús dijo, el que me ama, ¿cómo dice? Guardará mi palabra, guardará mis palabras. O sea, el amor de Dios está íntimamente relacionado con la obediencia a la palabra de Cristo. Dios a nosotros, por misericordia, nos reconcilió con Él por medio de la obra de Cristo. Tenemos no solamente tenemos vestiduras nuevas, ya no solamente tenemos ropas nuevas, fuimos bendecidos con Dios, o por Dios, más bien dicho, con un corazón nuevo. Eso estaba profetizado en Jeremías capítulo 31. Dios no solamente nos dio vestiduras nuevas, nos dio corazón nuevo, mente nueva, para amarle y para obedecerle. Vamos a tener una palabra de oración y vamos a pedirle al Señor que nos guarde de todo ataque del maligno. Ya no seamos ingenuos, no nos olvidemos nunca que estamos en una batalla espiritual, y gracias al Señor que la Biblia también nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Romanos capítulo 16, ¿qué es lo que nos dice? De que el Dios de la gloria aplastará a Satanás en breve bajo nuestros pies. ¿Quién va a hacer eso? Dios. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Quién lo hará siempre? Dios. Vamos a orar al Señor y le vamos a pedir a Dios que coloque en nosotros el deseo de andar en los caminos de Dios y de obedecerle. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darle gracias, Padre mío, por su palabra. Su palabra es verdad, su palabra es espíritu. Gracias, Padre mío, por Zacarías capítulo 3, que nos habla acerca de Josué. Padre mío, que nos habla cómo Josué constantemente estaba sufriendo los ataques. Padre mío, las acusaciones del maligno. El diablo mentiroso le acusaba frecuentemente delante del Dios de la gloria. Pero el ángel de Jehová intercedió por él. Dios mío, Josué ya no tenía a nadie que intercediera por él, porque él era el sumo sacerdote. Pero no tenía a nadie en terrenal, pero tenía al Dios de la gloria, al ángel de Jehová, a la segunda persona de la Trinidad, al Mesías antes de su encarnación. Dios mío, gracias por el Señor Jesucristo. Nosotros tenemos, Padre amado, al Mesías que intercede por nosotros. Al Mesías que no solo nos dio vestiduras nuevas, nos dio un corazón nuevo, una mente nueva, sentimientos nuevos. Gracias, Dios, por la obra de Cristo. Padre, ayúdenos a poder servir bien a Cristo. Ayúdenos a caminar correctamente
en los caminos de Dios. Coloque en nosotros la obediencia a la palabra. Espíritu Santo, denos la voluntad para obedecer a la palabra de Dios. Coloque en nosotros la obediencia hacia su palabra. Ayúdenos a postrarnos frente a su majestad. Ayúdenos a doblegarnos, Padre mío, mi Dios eterno, porque humanamente no podemos vencer al diablo, no podemos vencer a los demonios humanamente. Solamente usted lo puede hacer por nosotros. Dios mío, ayúdenos a poder andar en sus caminos en obediencia a Cristo por el poder del Espíritu Santo. Gracias, Padre mío, por esta hermosa palabra. Ayúdenos a ser como Zacarías, a ser aquellos que instan al pueblo a no solamente a restablecer la liturgia, el templo, los muros, la ciudad, sino que sobre todo su relación con Dios. Ayúdenos por misericordia. Gracias, Padre mío, por su palabra. En el nombre de Jesús, gracias. Nos postramos frente a su majestad. En el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén.